un poco como para que vayan con una pancarta y nos cuenten cómo ven ellos en el contexto de este congreso lo que hoy es una biblioteca escolar según su criterio. Daniel. Voy a dar 5 respuestas de 5 puntos, ¿no? La primera sería: ¿la biblioteca escolar es un lugar o es una actividad? Y yo diría que cada vez es menos lugar y tiende a ser más actividad, en el sentido de que no está centrada únicamente en un espacio físico, que puede ser la biblioteca escolar o el lugar donde se guardan los libros, que sería la definición tradicional de biblioteca, ¿no? Sino que pasa a ser también una actividad que sucede en distintos lugares, en el aula, sucede en línea, ¿no? Ayer escuché en algún lugar que se decía, no, una biblioteca escolar tiene el corazón en el espacio físico donde están los libros, ¿no? Y yo pensaba, no sé si tiene que ser forzosamente así. O sea, no sé si tenemos que mantener esa adherencia tan grande al soporte libro en papel o digital cuando estamos en un mundo de cambio, ¿no? En tránsito. O sea, podemos seguir existiendo como bibliotecas sin fundamentarnos tanto en el libro, en papel o sin papel, ¿no? Entonces me parece mucho más interesante la actividad que incluye los chicos, los docentes, la comprensión, la interacción entre ellos y con los fondos, que son un elemento más, ¿no? Mi segunda respuesta, relacionada con lo que acabo de decir, sería el binomio documento o sujeto, ¿no? La biblioteca y la biblioteconomía y el documentalismo se centran en el documento, en catalogar, en conseguir fondos, en ordenarlos, etcétera, etcétera, pero yo creo que la biblioteca escolar cada vez más tiene que centrarse en el sujeto, ¿no? en el chico y también en el docente. Entonces, lo dijo muy bien Constanza ayer entre un baile y un recitado, ¿no? Que dijo, dejemos que la biblioteca aprenda de sus usuarios. En el sentido de pongamos al usuario en el centro de la biblioteca y vamos a organizarlo todo a partir de aquí, ¿no? Entonces esta me parece otra idea muy, muy importante, ¿no? En tercer lugar, relacionado también con lo que acabo de decir, hablaría de otra dualidad, que es acceso a la información y comprensión de la información, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora hemos estado trabajando mucho en acceder a la información, en facilitar el acceso a la información, en conseguir fondos, en organizar estos fondos, en conseguir que los chicos accedieran a los libros. Bueno, Internet facilita esto, ¿no? Internet pone al alcance de todos muchos textos, pagando o libres, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, quizá ahora tenemos que cambiar un poco de orientación y no centrarnos tanto en acceder, sino en facilitar la comprensión, ¿no? Después lo desarrollaré, pero yo defiendo que leer hoy es mucho más difícil que antes. O sea, con Internet la lectura es más difícil, es más compleja, es más fácil acceder a los documentos, pero es mucho más difícil atribuirles sentido, darles significación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que el trabajo realmente auténtico del bibliotecario escolar es ayudar a comprender al chico, ¿no? En cuarto lugar, hablaría de otra dicotomía, que es individuo y grupos. Javier lo ha explicado muy bien esta mañana con el concepto de lectura social o de lectura compartida. O sea, yo creo que otro de los cambios que estamos viviendo cada vez más es que nos estamos dando cuenta que esta iconografía del lector solitario que lee solo es falsa. O sea, los chicos comparten sus lecturas en la red. Los chicos, por ejemplo, los chicos que nosotros estudiamos en nuestras investigaciones, cuando analizamos los fanfic y lo que escriben, Harry Potter visita Compostela, por ejemplo, y cuelgan la historia que han escrito en Internet después de leer Harry Potter, o Twilight, ¿no? Crepúsculo, y lo comparten con otros chicos, pues estas prácticas de lectura y escritura las realizan básicamente porque pueden relacionarse con otros chicos de su edad, ¿no? Con compañeros de la pandilla, ¿no? Entonces,
es muy importante diseñar la biblioteca escolar como un espacio de interacción entre lectores, ¿no? Con un lugar donde no priva el silencio, sino que priva el diálogo, ¿no? Y buscar un espacio que compagine las dos realidades, ¿no? Y mi última respuesta, la quinta, sería la dicotomía leer-escribir, ¿no? O recibir y producir. O sea, en Internet está muy mal visto ser solo un consumidor. Hay palabras muy duras para los fisgones, los gandules, los que hacen aportaciones insustanciales. En Internet hay que trabajar. Es la colmena. Somos todos abejas trabajadoras, productoras de miel. En este sentido, yo creo que la biblioteca escolar tiene que ampliar su objeto de trabajo de la lectura a la producción de contenidos, ¿no? A la construcción de comentarios, de espacios de diálogo a través de las lecturas, de fomentar espacios de recomendación, etc. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Luego yo creo que te voy a atacar con uno de los asuntos que has puesto encima de la mesa, pero ahora vamos a ver qué piensa Joaquín sobre el concepto de biblioteca escolar. A mí me gusta, antes de empezar a contestarte a esa pregunta, a mí me gusta el concepto anglosajón de thinking party, que hablan ahora. Es la alegría de compartir ideas, ¿no? De divertirse precisamente elucubrando y pensando sobre las cosas, más que el formato tradicional de conferencia broadcast de todo el mundo. Bueno, yo espero que ojalá que esto se convierta en una thinking party, que sea la alegría de pensar todos juntos. La biblioteca escolar para mí es un dispositivo, un mecanismo, un sistema de representación y de ordenamiento del conocimiento tradicional. No se diferencia nada de la biblioteca escolar a las bibliotecas en general. Las bibliotecas, desde hace siglos, lo que pretenden es eso, representar y ordenar el conocimiento de una manera determinada, para lo cual etiquetamos, catalogamos, ordenamos, representamos la vida de una manera pautada y ordenada. Y las bibliotecas escolares no hacen otra cosa que reproducir precisamente eso con la esperanza de ordenar el conocimiento del mundo. Y además las bibliotecas escolares son un reflejo, un espejo de la estructura escolar, de sus currículums. No en vano, todo transcurre en compartimentos estancos, en asignaturas, que se ordenan de la misma forma y se imparten como si fuesen conocimientos aislados a los alumnos. El problema es que toda categorización es una ilusión. Yo no me acuerdo cuál es el cuento de Borges, porque nunca me acuerdo de los títulos de nada, pero ese cuento en el que él propone, o que se había encontrado, una clasificación en una biblioteca china donde clasificaban los animales por propiedad del emperador, los que habían sido disecados, los que eran mansos, los que habían sido domesticados. Bueno, en realidad, con eso quería decirnos, creo yo, que toda clasificación precisamente es una ilusión. Entonces, el problema es que hoy en día el conocimiento ya no se clasifica de esa manera. Internet resalta que precisamente nuestras certezas han estado basadas, como casi todas las certezas de categorización, en una ilusión. Y que no podemos seguir ordenando el conocimiento de esa manera. El conocimiento es... disponemos de tanto conocimiento, de tanta información. Hablamos de opulencia informativa precisamente por eso, que no nos bastan los mecanismos que teníamos hasta ahora mismo. Las bibliotecas, tal como funcionan, no nos sirven. Que además son eso, un mero trasunto de la estructura de la organización escolar. No hacen nada más que eso, y por esa razón seguramente los profesores prescinden de ese mecanismo, porque ¿para qué lo van a utilizar si en el aula ya está transcurriendo todo así con los manuales escolares, que por otra parte ya transmiten lo estrictamente esencial? ¿Para qué necesitamos otro ámbito en el que no vamos a hacer nada particularmente especial? Claro, no en vano todo el sistema escolar lo que ha hecho es insistir en lo que los anglosajones llaman las 3 R. Son 3 R un poco manipuladas, que son writing, claro, reading and arithmetic. Bueno, resaltan las 3 R's, aunque las 3 R's estén cada uno en un sitio distinto, pero efectivamente esos son los fundamentos básicos del conocimiento hasta el día de hoy. Pero si por una parte el conocimiento, como ya les digo, ya no nos sirve clasificarlo de la misma manera, ya no nos sirve, ya no aprendemos de la misma forma, de ninguna de las maneras. Y además tenemos que insistir en otros tipos de competencias muy distintas, que los anglosajones les llaman las 3X ahora mismo, también 3X que están colocadas en sitios muy distintos, pero bueno, le llaman exploration, expression and exchange, exploración, intercambio y expresión, comunicación. Pues tenemos que transformar radicalmente ese espacio de las bibliotecas, no nos sirven tal como están. Eso sí, debo resaltar ya para empezar una cosa, antes de seguir con mi discurso.
Eso no quiere decir que podamos ni debamos prescindir de los libros tal como los conocemos, muy al contrario. Muy al contrario, en este contexto de opulencia informativa, de absoluta opulencia informativa, en el que la gestión de la atención es un elemento principal, vivimos en una economía de la atención, así lo llaman los economistas, en el que precisamente uno de los papeles esenciales de un bibliotecario es aniquilar la información, es decir, establecerse como un filtro, como un cartógrafo de la información, para dar acceso a los alumnos, para que planteen las preguntas adecuadas para buscar esa información. Los libros son grandes condensadores de información. Son grandes generadores de conocimiento, grandes sintetizadores. Son probablemente uno de los mecanismos descubiertos por la humanidad que mejor realiza esa función. Por tanto, yo no creo que los libros como tal sean prescindibles. Pueden ser enriquecidos o no, como decía Javier antes. Bueno, podemos discutir después sobre ello, pero como tal, los textos no son prescindibles. Lo que pasa es que ya no son la única pieza que debe constituir el aparato, digamos, de una biblioteca escolar. Yo antes estaba escuchando a Daniel y pensaba en el lugar en el que estamos y quiénes estamos. Estaba repasando de alguna forma lo que ha sido la dinámica en relación con la biblioteca escolar en España durante los últimos años. Se han hecho grandes esfuerzos por potenciar la figura de la biblioteca escolar, desde, digamos, la institucionalización en el artículo 113, desde este mismo congreso, organizado por el Ministerio de Educación y por la Xunta de Galicia, desde el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio y otras autoridades educativas por institucionalizar también la idea de responsable de la biblioteca escolar, y por la lucha que desde distintos ámbitos, incluso instituciones privadas, se ha vivido para dotar de medios, de instrumentos a la biblioteca escolar. Y oigo a Daniel hablar de un cambio de ciclo, por así decirlo, ¿no? Es decir, una idea de función básica hoy, año 2011, para la biblioteca escolar. ¿Podrías desarrollar un poco esto? Bien, gracias. Bueno, pues sí, yo creo que hoy tenemos más necesidades de información que antes, ¿no? Hoy es mucho más difícil leer, pero al mismo tiempo es mucho más necesario. Hay muchas cosas que antes hacíamos hablando, conversando con distintos agentes, como por ejemplo comprar un billete de avión, y hoy tenemos que hacerlo leyendo y escribiendo en línea, ¿no? Entonces, también accedemos a muchos más documentos que antes, ¿no? Estamos sobresaturados de información. No podemos leer todos los correos que nos llegan, todos los tweets que mandan las personas que seguimos, todos los mensajes que hay en el perfil de Facebook, todo. Es la sobresaturación, es la infoxicación, como se dice, ¿no? Además, leer todo esto es mucho más difícil que antes, ¿no? O sea, yo estoy preparado para entender a un determinado nivel alto un texto que ha publicado alguien de Cataluña o de España o de mi contexto cultural con el que comparto unos referentes culturales, ¿no? Pero me resulta mucho más complejo entender algo escrito en español, por ejemplo, por un chileno de Punta Arenas o por un filipino de Manila, con el que comparto muy pocos referentes culturales y que ha nacido en un continente diferente del mío y que habla de unas cosas totalmente distintas, con el que comparto muy poco, ¿no? Entonces, es mucho más difícil comprender, ¿no? Hay una metáfora muy bonita de un autor, de un filósofo alemán, Peter Kruse, pues si lo googleáis llegaréis a conferencias de él, que me parece fascinante, ¿no? Que dice: Internet es como si se juntaran en una habitación de golpe, teletransportados, ¿no? Pues esta persona de Punta Arenas, esta persona de Manila, alguien de aquí de Santiago, alguien que vive en Estados Unidos de origen mexicano, por ejemplo, un guineano de África que aprendió el español de la época, de otras épocas, ¿no? Y otras personas que hablan español como segunda lengua que vienen de China, de Japón, de cualquier lugar, ¿no? Utilizando el español como lengua franca, ¿no? Entonces, todas estas personas que no han salido de su pueblo o de su ciudad se encuentran de golpe en una habitación y empiezan a dialogar en español. O sea, ¿qué nivel de comprensión conseguirían entre ellas? Probablemente se conseguirían entender en algunas cosas básicas, pero en el momento que empezaran a hablar de cosas más importantes, la conversación, evidentemente, la
comprensión evidentemente bajaría porque los referentes comunes son muy lejanos, ¿no? Entonces en Internet tenemos la posibilidad de leer muchas más cosas, pero seamos sinceros y humildes, o sea, tenemos muy pocas posibilidades de conseguir el mismo nivel de comprensión que teníamos cuando leíamos cosas escritas por personas que han vivido con nosotros, y esto es así, ¿no? Por otro lado, en Internet hay mucha más basura. O sea, en Internet hay exageraciones, mentiras, falsedades, manipulaciones, que es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión y que está bien que sea así. O sea, no, es difícil prohibir colgar cosas, es luchar contra el derecho de expresión, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Y entender que comprender no es creerse las cosas, ¿no? O sea, algunas investigaciones que nosotros hemos realizado con los chicos nos muestran que ellos piensan, actúan con la idea de que comprender un texto es creértelo, porque toda su experiencia lectora en la escuela, a partir del libro de texto, es básicamente entender ideas principales del libro de texto y considerar que son verdades, ¿no? Y claro, en Internet esto funciona de manera muy distinta, ¿no? Por otro lado, leer es mucho más diverso, en el sentido que se han creado nuevos formatos, nuevos géneros, nuevos soportes, todo cambia a una velocidad vertiginosa. Cuando te has aprendido a leer y a hacer presentaciones en PowerPoint aparece Prezi y luego aparece otra cosa, ¿no? Todo es mucho más dinámico, ¿no? De modo que hoy estamos pues sujetos o estamos experimentando una realidad mucho más compleja y tenemos muchas más necesidades de formación en información, ¿no? ¿Quién se encarga de ayudar a la ciudadanía y a los escolares en esta realidad, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que la biblioteca escolar tiene aquí pues unas posibilidades muy grandes de aprovechar esta situación, ¿no? Podríamos decir, no, esto ya lo hacen los maestros en las distintas disciplinas, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, los maestros están sujetos a un currículum escolar rígido y estricto, que se puede adaptar, que se puede concretar y contextualizar en cada grupo y en cada comunidad, de acuerdo, pero está eso, este currículum. No hay tanta flexibilidad de horarios, de currículum, de prácticas, ¿no? En cambio, la biblioteca no, la biblioteca es mucho más libre, es mucho más flexible para desarrollar, por ejemplo, proyectos transversales, como se mencionó ayer en una de las mesas, ¿no? Proyectos transversales que afectan a distintas asignaturas, pero también para preparar actividades de lectura vinculadas con cada una de las disciplinas o de las asignaturas de la materia, ¿no? Pero luego hay otra cosa que me parece muy importante que puede hacer la biblioteca escolar, que es atender las necesidades y los intereses que tienen los chicos al margen de la ley educativa, o sea, al margen del currículum escolar, al margen del catálogo de bibliotecas formales, o sea, fuera de la escuela, de los ámbitos del dominio organizado escolar, los chicos se conectan a Internet y hacen cosas. Por ejemplo, lo que mencioné del fanfic, ¿no? Los más apasionados se ponen a escribir historias, a leer y a escribir historias de los temas que les interesan. Otros pueden tener mucha pasión, por ejemplo, por el cómic manga y desarrollan pues, con otros amigos conocimientos y aprenden sobre cómic manga y conocen los distintos tipos de cómic manga que hay, los autores japoneses, etc. Otros se interesan por la música rasta jamaicana, otros por las simulaciones de guerra y los juegos de simulación. O sea, desarrollan muchas cosas a través de Internet, ¿no? Desarrollan una cultura digital muy diferente a la que pudimos tener nosotros, ¿no? O sea, nosotros en nuestra infancia, ¿con quién nos relacionábamos? O sea, con nuestros parientes, con nuestros vecinos y con nuestros colegas, compañeros de clase. O sea, no teníamos más posibilidades, ¿no? Entonces lo que sabíamos era lo que procedía de todas estas personas. Pero los chicos hoy no. Los chicos hoy se conectan a Internet y aprenden muchas cosas que no tienen nada que ver con la ley escolar, con el currículum escolar, ¿no? Y algunas de estas cosas las hacen bien, pero otras no, las hacen con muchas dificultades. Entonces yo creo que la biblioteca escolar es un espacio flexible que puede atender esto, puede recuperar necesidades e intereses de estos chicos,
puede ayudar a estos chicos a hacer mejor estas cosas, a entenderlas mejor y sobre todo puede trazar puentes entre este conocimiento previo y estas necesidades y estos intereses que tienen los chicos y la ley, el currículum oficial, que es lo que nos interesa que aprenden. O sea, no estoy diciendo que la biblioteca escolar tenga que repetir o enseñar a hacer lo que los chicos ya hacen por su cuenta, sino que se trata de utilizar esto para estirar a estos chicos hacia otras prácticas de lectura y escritura, ¿no? Otra idea que me parece muy relevante, por ejemplo, ayer hablábamos de CRA, ¿no? Centro de Recursos y Aprendizaje, y en la otra mesa se decía, no es CRA, es CRAE o CREA, ¿no? Centro de Recursos, Enseñanza y Aprendizaje, porque no hay que olvidar la enseñanza. Bueno, no discutiré esto, me interesa otra cosa. Me interesa discutir cuáles son los límites, las fronteras del aprendizaje y de la enseñanza hoy en día. O sea, hoy con Internet se derrumban las paredes, se han acabado los horarios. Y hoy hablamos de aprendizaje invisible, hablamos de aprendizaje no formal, de educación expansiva o edupunk o punk, ¿no? O sea, los chicos aprenden muchas cosas fuera de la escuela, ¿no? Como ponía ejemplos antes, ¿no? Entonces, un centro de recursos y aprendizaje yo creo que también tiene posibilidades de gestionar o de ordenar todo este aprendizaje que sucede fuera de la escuela, fuera de la ley, ¿no? A ver, algunos conceptos que se han desarrollado dentro de la biblioteconomía o de las bibliotecas, por ejemplo el concepto de Alfin, yo creo que claramente avanza en esta línea, ¿no? Pero es que incluso lo que estoy dibujando yo creo que lo supera, en la idea que no se trata solo de alfabetización en información, sino de gestión de todo este ámbito. No ha pasado nada. O, por poner un último ejemplo, ¿no? Y acabo con eso, este turno, ¿no? Por ejemplo, Javier esta mañana nos ha explicado cómo es un gran tuitero y no le gusta Facebook, ¿no? Yo soy todo lo contrario. Tengo centenares de personas que me siguen en Twitter y que estarán muy decepcionadas porque no soy prácticamente, no tengo ninguna actividad, pero en cambio en Facebook tengo 2 perfiles, uno público y otro privado, y me va muy bien, estoy muy contento, ¿no? Mi último post en el perfil público de Facebook tenía 114 me gustas y 50 comentarios, ¿no? Entonces, yo no creo que, bueno, lo explicó también Javier, ¿no? O sea, las tecnologías no son buenas o malas per se, ¿no? Sino que cada uno las usa. Yo no he encontrado un contexto en el que me permitan ver que puedo beneficiarme de Twitter, ¿no? Estoy esperando que suceda. En cambio, sí que he encontrado distintas utilidades a Facebook. Mientras estén vivas, seguiré allí. Después probablemente emigraré a otro lugar, ¿no? Pero bueno, el ejemplo es para mostrar cómo todos en Internet hemos desarrollado lo que los especialistas en TIC llaman un entorno personal de aprendizaje. O sea, Javier nos explicaba que cada día lee los tweets de las personas que lee en Twitter porque aprende muchas cosas, ¿no? Yo hago lo mismo, pero lo hago en Facebook, ¿no? Es fácil imaginar que los 20 chicos o 30 chicos que tenemos en clase tienen algún entorno personal de aprendizaje rudimentario y personal con el que aprenden cosas y que son totalmente distintos entre sí, ¿no? Entonces, la biblioteca escolar puede trabajar con eso, intentar mejorar, intentar desarrollar eso, ¿no? Y eso es quizá algo que ya va un poco más allá de Alfin y de la competencia en información. Sí, has dicho que las tecnologías no son buenas ni malas. Cuando hablamos ahora de la lectura después de Internet y cuando hablamos de lectura en soporte digital, uno de los elementos fundamentales para entender el cambio que se puede estar produciendo es la incorporación del texto en soporte digital a aparatos que llevamos con nosotros, que movemos, teléfonos, pantallas de tinta electrónica, tabletas. De hecho, cuando nos ponemos a investigar sobre la lectura en soporte digital, hay muchas ocasiones en las cuales se olvida que
Según los datos actuales, tanto en Estados Unidos como en Europa, el soporte básico para la lectura de libros digitales es la pantalla del ordenador. Bien, ¿por qué le damos tanta importancia a lo que se llama e-reader, tabletas y demás? Pues probablemente porque la tecnología, siendo, digamos, aséptica, como Daniel comentaba, sí que introduce unos cambios en la vida de las personas que afectan a la geografía, que afectan a los momentos. Antes Javier incidía en esto, ¿no?, de la lectura del iPad en la cama por la noche, y yo creo que ese es uno de los elementos que aportan algo nuevo también a la biblioteca escolar, que es, llamémoslo, ubicuidad, es decir, una biblioteca escolar que puede estar en muchos lugares y, como has dicho tú, en muchos momentos también. ¿No crees? Pues eso es una de las paradojas de todas las bibliotecas, ¿no? Que lo que hacen las nuevas tecnologías es, en parte, refiriéndome a lo que comentaba Daniel antes, hacer innecesario una ubicación física siquiera, ¿no? Me voy a referir, para explicar un poco esto que comentas, a un trabajo que conozco bien porque llevamos 3 años desarrollando, los que os invito a visitar, que es la construcción de un repositorio digital abierto con decenas de miles de documentos transmedia, es decir, de toda naturaleza, escritos, vídeos, audios, toda clase de documentación, que se llama Savia, que es lo que estamos construyendo, donde yo, en una de mis, digamos, ubicaciones profesionales actuales, y que no existe ningún trasunto físico de ello, solo existe la dimensión virtual y se puede acceder de forma libre y permanente 24 horas a toda clase de documentación, pero fijaos, es una documentación, en el mundo de Internet, me parece a mí, y nos parece a nosotros que lo estamos haciendo así, uno va generando una biblioteca virtual especializada, un repositorio transmedia especializado, es decir, nosotros vamos integrando documentación que es afín a las temáticas que nosotros tratamos en ese entorno, en esa institución, en esa escuela universitaria. Y además apuntamos a decenas, centenares o miles de documentos y centros que están en el mundo, de manera que generamos una red muy tupida de relaciones con muchísima otra gente, de manera que expandimos nuestra propia biblioteca y llevamos también la atención sobre nuestros propios documentos. Es decir, yo creo que no hay ninguna biblioteca hoy en día que pueda pretender aglutinar todo el conocimiento del mundo, como era la pretensión tradicional, una pretensión muy legítima, basada también en esa idea inicial de que podíamos ordenar y categorizar el mundo en un solo espacio. Hoy en día sabemos que eso es irrealizable, que es un sueño ilustrado, y que en todo caso tenemos que aspirar a generar ese espacio virtual al que podemos acceder a través de cualquier clase de dispositivo, sea cual sea, y que nos especializamos en un ámbito muy concreto, generamos un ecosistema digital específico, especializado, que además conectamos, hiperconectamos con multitud de documentos, insisto, o espacios, bibliotecas, redes, repositorios de otra naturaleza. Y déjame además que te tuerza la pregunta y continúe, ya que Daniel ha utilizado mucho tiempo, voy a utilizar yo el mío. No sea que me lo coma después. Os voy a cortar a los dos. No vea que me lo coma después, voy a aprovechar ahora que estoy lanzado. Claro. Antes escuchaba en los turnos de preguntas posteriores a la intervención de Javier una pregunta muy legítima, no la descalifico porque yo muchas veces he pensado sobre ello, que es sobre la actitud neoludita, tecnoludita de muchos de los profesores o de las personas que hemos cumplido más de 30 años y que por tanto no pertenecemos estrictamente a la generación de los nativos digitales. Y nos dicen, bueno, yo soy tecnoludita, no me interesa demasiado todo esto, eso es un acto profundo de responsabilidad y quiero que se me entienda bien. Es un acto profundo de irresponsabilidad porque eso no va a evitar de ninguna de las formas que nuestros alumnos utilicen las nuevas tecnologías, muy al contrario, lo van a seguir haciendo muy al margen de lo que nosotros pensamos o hagamos. Y nuestra responsabilidad, precisamente como formadores, sobre todo públicos si cabe, es ayudarles a utilizar esas tecnologías. Es más, y lo señalaba también Daniel de alguna forma antes, lo que sí sabemos hoy en día es que toda esta cuestión está al menos soportada sobre 4 falacias. La primera falacia la puso de relieve seguramente un estudio que hizo la Universidad de Londres, que se llama The Google Generation, que lo que manifestó hace, no sé si fue en el 2008 o por ahí aproximadamente, no me acuerdo de la fecha exactamente, en lo que es un estudio que hicieron entre jóvenes investigadores y universitarios de la Universidad de Londres, en lo que se demostró de manera taxativa que eran analfabetos informacionales, es decir, eran buenos usuarios de las tecnologías digitales, pero ignoraban todo por completo lo que estaban haciendo. Claro, Henry Jenkins, uno de los apóstoles de las nuevas tecnologías, él dice que es uno de los apóstoles de las nuevas tecnologías, que hay 3 falacias que tenemos bibliotecarios, profesores o gente que se dedica a la formación que erradicar
ayudar a resolver y formar a nuestros alumnos. La primera falacia es la del acceso ubicuo, es decir, no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, las bibliotecas son un buen espacio para propiciar ese encuentro. Hay una enorme brecha digital todavía, incluso en nuestras sociedades. Segunda, la de la transparencia, la falacia de la transparencia. La mayoría de los jóvenes no tienen la más mínima idea, y aludía Daniel también a ello antes, la más mínima idea de qué manera modifica la percepción del mundo y del universo las nuevas tecnologías. No tienen la más mínima idea. Para ellos es una intermediación natural al conocimiento, han nacido con las tecnologías, por tanto no son tecnologías porque han nacido con ellas. Para nosotros sí, porque las hemos adoptado cuando ya éramos mayores y por tanto tienen siempre ese carácter de apósito, ¿no? Y la tercera de las falacias es la falacia ética. Es decir, aun cuando nosotros, y ahora probablemente de tiempo que abundemos en ello, por nuestro trabajo cotidiano seamos firmes partidarios de compartir cosas, de abrirlas, de utilizar la propiedad intelectual para seguir construyendo sobre ella, muchos de ellos no tienen la más mínima idea de las consecuencias, derivaciones o implicaciones jurídicas y éticas del uso de la información, o de la publicación de sus perfiles, de la descarga de determinados ficheros, y nosotros tenemos que ayudarles precisamente a ser conscientes de esas tres cuestiones. Es más, existen ya, y esto está a disposición de todo el mundo que lo quiera ver, existen ya planes completos de competencias curriculares para ser integrados en nuestros currículos. La International Society for Technology Education ya publicó en Estados Unidos hace años todo un plan curricular completo de cómo integrar las capacidades tecnológicas en el currículum. Ya existe. Quien no quiera verlo no lo hará, pero existe. Y Henry Jenkins, que tienen muchísimos documentos en la web muy interesantes y les recomiendo que lo utilicen, habla de muchas competencias que yo no voy a hablarles de la enumeración exhaustiva de todas ellas, pero yo me atrevería a resumirlo en 4 grandes ámbitos de responsabilidad de profesores y bibliotecarios para formarlos. Las primeras, que el acceso a la información tiene un gran componente lúdico. No debemos creer que no se puede aprender jugando. Es más, lo que la naturaleza nos enseña es que nuestros hijos aprenden jugando, y lo que sucede en las escuelas y en las bibliotecas es todo lo contrario. Quizá debamos replantearnos la manera en que enseñamos. No es extraño que ya haya colegios y universidades que utilicen los simuladores y las tecnologías de esta manera, para aprender de esta forma. Y por tanto, ese es un componente esencial, el de aprender, como les digo, de esa manera. La otra es cómo están cambiando las textualidades. La textualidad antes de los libros era obvia, era evidente, era lineal, sucesiva, acumulativa. Ahora sabemos que ya no leemos forzosamente de la misma manera. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a que comprendan qué entraña lo de la navegación transmedia. Es decir, cómo tenemos que ayudarles a reconstruir el sentido del discurso, un discurso que se ha fragmentado en múltiples elementos muy distintos y muy diversos. Tenemos una enorme responsabilidad en trazarles esa cartografía de la información, en ayudarles a pensar esa cartografía de la información, que es tremendamente compleja, porque tenemos el espejismo de Google o de cualquier buscador comercial que nos da resultados, pero eso es un espejismo. Tenemos que ayudarles a trazarles esas cartografías y tenemos que hacerles comprender que la suma de muchas cabezas es mucho más inteligente que la de una sola persona, que el conocimiento distribuido, que el trabajo, que la inteligencia colectiva, que el trabajo compartido es un elemento esencial de multiplicación de nuestras capacidades, por una parte, cognoscitivas, pero también de intervención como ciudadanos en nuestras sociedades. Es una herramienta de contrainformación y una herramienta de presencia cívica en nuestra sociedad potentísima que nunca ha dispuesto la humanidad de ella. Y eso nos hace... leí ayer un artículo de Manuel Castells, publicado en La Vanguardia, en la que decía que por primera vez precisamente en la historia las nuevas tecnologías, junto con los gobiernos, si quisieran escuchar, podrían ayudarnos precisamente a poner en vereda a los mercados financieros internacionales, por primera vez en la historia. Lo decía Manuel Castells. Y efectivamente, así es. Es decir, es una herramienta extraordinaria de capacitación siempre que la utilicemos de esa manera. Y, por último, aun cuando sea cierto que a todos nos exceda por completo la cantidad de información que está a nuestra disposición, y gran parte del ejercicio que debamos hacer sea precisamente eso, de gestión de la información, de que ayudemos a nuestros estudiantes a que aprendan a gestionar esa enorme cantidad de gestión
pero también a que sean capaces de trabajar simultáneamente en distintos entornos. Eso va a ser absolutamente inevitable. Tenemos que enseñarles a trabajar en distintos entornos de manera simultánea, porque seamos tecnoluditas o no, eso va a suceder contra nuestra voluntad o a favor de nuestra voluntad. Por tanto, todo eso, de alguna forma, y con eso ya sintetizo, debe recogerlo la escuela y por antonomasia, como elemento transversal o departamento transversal o espacio transversal de las escuelas, bajo mi punto de vista, las bibliotecas. Bien, vamos a intentar ser más breves a partir de ahora para que podamos charlar un poquito. Joaquín aludía a una de las precisiones que hacía Jenkins, que a mí me parece que en el fondo está en la base misma de lo que es un centro educativo como centro de equilibrio de la sociedad, ¿no? De buscar un equilibrio que no hay en la sociedad, en definitiva. Siempre hemos visto el impacto de lo heterogéneo del bagaje familiar en relación con la lectura. Ahora a esto se le suma otro problema que es diferente y que al menos en esta fase embrionaria de la implantación de lo digital es de unas características muy radicales, que es el acceso a la tecnología por motivos económicos. Es decir, ahora mismo la división en función de la renta de la población se manifiesta de una forma radical, al menos en esta fase. Mi pregunta sería, si sumamos el impacto de lo que es la cultura lectora que se tiene en el hogar y de las posibilidades de acceso a lo tecnológico, ¿qué podríamos pensar que la biblioteca escolar debería estar haciendo ahora o puede hacer? Bien, sí, claramente la biblioteca puede empezar con esta función de equilibrio entre la diversidad o entre las distintas capacidades de acceso que tienen las familias. Puede actuar, por ejemplo, ofreciendo acceso wifi también, ordenadores, terminales, pero también, por ejemplo, prestaciones un poco superiores, como, no sé, escáner, como asesoría para crear álbumes digitales de la familia, para desarrollar otras prácticas productivas en la red, ¿no? Y eso lo podemos ver como un gancho comercial que nos permite traer gente a la biblioteca y luego mostrarles qué otras cosas interesantes hacemos que puedan dirigirles hacia otras prácticas que sean más formativas de la comprensión, ¿no? O sea que esto me parece un aspecto fundamental, ¿no? O sea, cuando haya más acceso seguirá existiendo, porque habrá más acceso, pero no necesariamente más conocimiento, ¿no? Entonces, desde este punto de vista me parece que es una oportunidad muy grande que podemos aprovechar en las bibliotecas escolares, ¿no? Otra idea sería que los sujetos de esta práctica, los usuarios, no tienen que ser solo necesariamente los chicos, sino que también pueden ser sus familias, ¿no? El miércoles estaba en un seminario en mi universidad sobre lectura compartida con David Durán, que es un profesor de la Autónoma de Barcelona, especialista en un grupo de aprendizaje entre iguales, dirige un grupo de aprendizaje entre iguales, especialista en desarrollar prácticas de lectura entre iguales, de poner chicos a leer conjuntamente y a compartir lo que entienden, ¿no? Entonces, una de las variables del proyecto es leer entre iguales con las familias, o sea, que los chicos lean con mamá, con papá, con hermanos, y que este espacio empiece siendo la excusa para compartir un libro, pero luego se crea un ambiente agradable, simpático, y se habla de otras cosas, ¿no? Y las investigaciones que han realizado ellos muestran que realmente fomenta una comunicación a veces entre madre e hijo que antes no estaba, curiosamente, o sea que va mucho más allá, ¿no? La función de compartir un libro, ¿no? Entonces estaba pensando, las bibliotecas pueden ser espacios donde también a partir del chico viene el amigo o viene la familia, ¿no? Como vimos en el vídeo de Constanza el primer día, ¿no? O sea, es un lugar donde yo creo que tiene muchas potencialidades como equilibrador de estas grandes diferencias sociales. ¿Y tú, Joaquín? Sí, mira, hace justo, más de 50 años ya,
que sabemos, gracias a un libro que se tituló y que está publicado en castellano, El amor al arte, de Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo francés, sabemos, ese libro estaba dedicado, dicho, sintetizado muy brevemente, a cómo, de qué forma el capital cultural y escolar de los padres determinaba la percepción que sus hijos tenían y el uso que hacían de instalaciones culturales muy diversas, desde las bibliotecas, los museos y cualquier otra cosa. Y lo que demostraba de manera matemática taxativa, y se ha repetido hasta el día de hoy, es que a mayor capital cultural y escolar de los padres, mayor disposición de los hijos a reproducir esos hábitos culturales. Bueno, eso es una demostración matemática taxativa que se repite hasta tal punto que los estudios de PISA, y es a donde voy ahora mismo, siguen demostrándolo de manera matemática, una correlación innegable. Esa correlación nos sigue diciendo, nos dice dos cosas: que cuando los padres leen a sus hijos y disponen de bibliotecas familiares propias, y se han hecho estudios extensivos en 27 países simultáneamente, desde la China rural hasta España, ahora mismo, la disposición de los hijos a leer es infinitamente superior, y que además los hijos que leen y los hijos que, por tanto, acumulan después un capital escolar superior, utilizan las tecnologías, las nuevas tecnologías, navegan en la red, con una competencia muy superior a los que no disponen de ese capital cultural. Por tanto, llegados al punto y a la pregunta que nos decía Luis, ¿qué papel pueden tener las instituciones escolares y las bibliotecas en particular? Pues cuando en los entornos familiares, por las razones que sean, eso no ha sido posible, y todos sabemos que hay muchos entornos familiares en que no es posible que eso suceda, la responsabilidad básica de las instituciones públicas es suplirlo, sin ninguna de las dudas, públicas y privadas, vamos, pero en particular las públicas y las bibliotecas, insisto una vez más, por antonomasia, es decir, tienen la responsabilidad estricta y básica de precisamente complementar esas carencias para intentar que los hijos que están desprovistos de ese capital de inicio y de partida, y que, insisto, que son correlaciones estrictas, que pueden verse en los estudios de PISA, que están publicados y en abierto en la web, esas carencias sean por lo menos suplidas de alguna forma. Para mí eso me parece un papel fundamental. Sí, has citado PISA. Hay uno de los apartados de PISA que a mí me parece muy interesante, que es la lectura hipertextual, o sea, la lectura en Internet. Un día, hablando con Eduardo Vidal Abarca, él insistía en el muchísimo mayor grado de complejidad que para él representaba en el terreno de la comprensión lectora la lectura en Internet, ¿no? Antes, uniendo las dos respuestas que habéis dado, pensaba en las posibilidades que puede tener la biblioteca escolar si engarza con esta división un poco enciclopédica que viene del 18, ¿no?, de las asignaturas que tenemos en los centros educativos, las posibilidades que tiene la biblioteca escolar realmente de romper con esta separación para que los alumnos, en definitiva, pudieran acceder de una forma, tú has dicho, hay que darle un matiz comercial, de una forma lúdica, de una forma creativa, interesante, a generación de nuevos contenidos. ¿Veis que esto es posible dentro de la dinámica escolar? Es decir, esto, dado el currículum, dado el marcaje que tenemos de los tiempos de la vida escolar, ¿es posible de alguna manera o habría que acometer una transformación pareja al universo que hay por ahí fuera, ¿no?, el universo digital? Bien, a ver, el docente de aula está en la clase con los chicos, ¿no?, y tiene la preparación de las clases, ¿no? El bibliotecario escolar, en principio, tiene un tiempo de permanencia y luego hay otro tiempo, que nos contaba Pepe García ayer, que es el de preparación de todos los fondos, ¿no?, para que la biblioteca funcione, ¿no? ¿Y juntos? Y aquí es donde quizá puede haber una tarea de preparación de documentos, y no solo de documentos, sino también de actividades, de propuestas para avanzar en esta educación sobre el tipo de lectura que tenemos hoy en línea, ¿no? Entonces, un bibliotecario que, por ejemplo, elige los bibliotecarios ya no trabajan, diría yo, solo con los fondos de la biblioteca escolar, sino que trabajan con todo lo que está en Internet, porque está allí, ¿no? Entonces, una tarea muy importante es la de buscar, localizar, elegir y ofrecer a los docentes de las distintas disciplinas, ¿no? Una de las cosas que hacen mejor las bibliotecarias de mi universidad
que es una muy buena biblioteca, es la de que periódicamente me envían un newsletter con las novedades que hay en mi ámbito de ciencias del lenguaje. Como un centro de documentación. Sí, de orientación, donde me dicen, mira, tenemos esto nuevo, tenemos esto, hemos encontrado esto, y realmente esto a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un espacio, un nicho muy importante para que nosotros penetremos y desarrollemos nuestra actividad, ¿no? No es nada fácil, ¿no? O sea, no estoy hablando del tiempo, que obviamente se requiere, sino estoy hablando de que navegar por el océano y que no seas comido por los tiburones, o sea, que encuentres materiales que son pedagógicamente buenos, que éticamente son saludables, que tienen derechos de autor, que tienen sostenibilidad en el sentido de que se van a ir renovando, que no tienen problemas de privacidad, etcétera, etcétera, no es nada sencillo, ¿no? Pero desarrollar de algún modo todo un saber al respecto de qué tipo de información y de prácticas podemos encontrar en la red para utilizarlas en nuestro centro me parece relevante, y yo creo que aquí el bibliotecario escolar puede ayudar con posiblemente ayudas pues, de documentalistas especializados, formados específicamente con eso, y de informáticos también, ¿no? Y quizás sea algo que no pueda ser posible en un contexto de una biblioteca escolar de un centro, pero quizás sí que sea posible en el marco de una red de bibliotecas escolares que comparten este tipo de recursos más sofisticados, ¿no? Luego otra idea que me parece relevante, que también ha aparecido aquí, la mencionó Javier esta mañana, y yo la escuché por primera vez en una bibliotecaria neozelandesa que vino a un congreso de bibliotecas públicas hace un año en Gijón, es la dualidad entre globalidad y localidad. O sea, en Internet está la globalidad, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, pero lo que está siempre arriba en los parámetros de búsquedas y de consumo es lo más global, ¿no? Lo que interesa a todos, ¿no? En cambio, es mucho más difícil encontrar lo más local, lo que te interesa a ti y a muy poca gente, ¿no? O lo que es estrictamente del barrio donde tú vives, de la escuela, del pueblo donde tú vives, donde estudias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las bibliotecas pueden desarrollar propuestas muy locales, ¿no? de lectura y de producción, ¿no? Propuestas vinculadas con el entorno inmediato, con las vidas de las gentes, con los conocimientos culturales, con las tradiciones, ¿no? Y pueden desarrollar prácticas, subirlas a la red y compartirlas, ¿no? En este sentido me parece otra opción interesante. Yo, a riesgo de enfrentarme con todo el público que asiste aquí y con todo el gremio de bibliotecarios, la mayoría de las veces cuando se menciona la posibilidad de transformar las cosas es imposible, no podemos, eso representa más trabajo, no hay manera de hacerlo. Antes de venir a la intervención de hoy, como casi siempre hago, yo me preparo mis intervenciones escribiendo en el blog en futurosdelibro.com, y la entrada se llamaba El futuro de las bibliotecas, y ha habido un pequeño debate y varios de los intervinientes dicen todo esto está muy bien pero es imposible. Vamos, es el resumen sintetizado de lo que aparece ahí. Pero claro, es que el problema no es que hay que hacer más de. El problema es que hay que dar un paso atrás, creo yo, ¿eh? Y el paso atrás, claro, ¿qué significa? Significa, vamos a ver, nosotros, el paradigma educativo en el que todavía trabajamos, y las bibliotecas forman parte de él, las bibliotecas escolares, es el paradigma de la enunciación y la reproducción. Ese paradigma significa, bueno, pues que va un profesor, cuenta sus historias, son compartimentos justapuestos y estancos, normalmente los claustros no sirven para nada, y los alumnos reproducen con más o menos fortuna aquello que se supone que deben saber. Bien, todos sabemos, en el fondo, que eso ya no sirve para nada. Está agotado, absolutamente agotado. Y que el nuevo paradigma es distinto, y que el nuevo paradigma requiere que el profesor se convierta en un mediador y que el alumno sea creador. No significa, los americanos, los anglosajones dicen no todo el mundo es creativo, es decir, el mundo tiene una gran capacidad creativa, pero sí todo el mundo es creador, es capaz de aportar algo, de construir algo con los demás. Y es más, todo el mundo al 100% se siente bien creando algo y participando en la construcción de algo. Y las bibliotecas tienen que ser un mecanismo precisamente para favorecer, escolares sobre todo, particularmente, para favorecer esos contextos de creación colectiva. Sin ninguna de las dudas. Aparte de todo lo que ya contaba antes, es decir, de cómo enseñamos esas capacidades, cómo los bibliotecarios nos convertimos en cartógrafos, etcétera, etcétera. Y no es más trabajo, sino que es un trabajo distinto, claro. Y no exige muchos más recursos, no, exige utilizarlos de otra forma diferente. Y exige formas de coordinación que hasta ahora mismo no estamos ni en condiciones, ni capacitados, ni con ganas para ejercitar, pero que se pueden hacer.
Vamos, todo demuestra que se puede hacer. Existen experiencias escolares en el mundo, en muchos sitios ahora mismo, que ya apuntan en ese sentido. Ahora son muy innovadores y muy vanguardistas, pero yo estoy seguro que al cabo de los pocos años, de los próximos 5 años, yo escribí un libro que se llamaba Sócrates en el hiperespacio, en el que lo que pretendía era reflexionar sobre la paradoja que estaba ya inserta en el Fedro, que todo el mundo utiliza y todo el mundo trae a colación porque realmente tiene sentido. Es decir, cuando Sócrates se enfada con Fedro, que es un jovencito, no faltón, porque lee, claro, y abandona la oralidad, que el problema es abandono la oralidad y me dedico a la lectura. Estaba tuiteando en clase. Claro, estaba tuiteando en clase, efectivamente. Sócrates pudo hacer algo, nada, en absoluto, ya se podía cabrear todo lo que quisiera. Pero no, eso iba a suceder. Y de hecho Platón, claro, le traiciona también y no hubiese llegado hasta nosotros si no hubiera sido por esa tecnología de reproducción del conocimiento. Por tanto, o nos ponemos en disposición de contribuir a ese cambio, a ilustrar ese cambio, o tenemos todas las de perder. Pero has hablado de unas competencias. Mira, si tuviéramos ahora que ponernos entre los tres a elaborar el perfil profesional de un bibliotecario después de Internet, que es el título que se ha puesto a esta mesa. A ver, Joaquín, dinos cuáles serían, digamos, los elementos del perfil profesional de bibliotecario escolar. Me pones en un apuro, ¿eh? De eso se trata. Bueno, en realidad lo que voy a hacer no es nada más que sintetizar lo que ya he venido diciendo hasta ahora. De todas maneras... Bueno, es que eso muchas veces es de lo un más ejercicio de interesante. síntesis. Es decir, pon 4 o 5 elementos Titular, encima de la bien. mesa. De todas maneras, voy primero a darle un nombre al nuevo oficio. Un nombre que no me he inventado yo. Hay un libro extraordinario que el que estoy leyendo justo en este... Bueno, siempre leo varios al mismo tiempo de manera también hipertextual, pero vamos, al que le estoy dedicando más atención o más tiempo ahora mismo es el último libro de Daniel Innerarity, que recomiendo muy vivamente, que es La democracia del conocimiento, en el que habla, claro, estamos hablando de conocimiento, gestión del conocimiento, redes expandidas, etcétera, etcétera, y él denomina a los bibliotecarios diseñadores de información o diseñadores de conocimiento, y creo que con toda justicia. O también les llaman... algo así como cartógrafos de la información, ¿no? Bueno, pues yo creo que tendría que ser primero un profesional que efectivamente, en ese espacio de la biblioteca escolar, que no tendría por qué tener estrictamente una dimensión física, pero podría tenerla. Tendría que aglutinar las siguientes competencias. Por una parte, ayudar a los alumnos a reconstruir el sentido de un discurso fragmentado hecho de diversos soportes. Ya no son solo el texto no es lo preponderante, o no únicamente, o no lo más preponderante, puede serlo, pero no necesariamente. Y tiene que ayudarles a reconstruir ese sentido. Tiene que ayudarles a valorar y a enjuiciar la pertinencia y el valor de la información que encuentran. La mayoría de nuestros alumnos no tienen la más mínima idea de cuál es la jerarquía o la pertinencia de la información que manejan de ninguna de las formas. Tiene que generar contextos transversales en donde los alumnos creen y él se constituye en un mediador, en una puerta de acceso al conocimiento. Las bibliotecas no solo son lugares donde uno vaya a coger un libro y a sentarse silenciosamente para estudiar, eso está bien, pero eso lo que hace es reproducir un paradigma que era el de que el conocimiento está contenido en un solo espacio, en un solo sitio que solo se puede consultar de una manera concreta, que es en silencio y de forma aislada. No, el conocimiento también se construye de otra manera distinta. Por eso los espacios mismos de la biblioteca se tienen que transformar, no queda más remedio. Y el bibliotecario no le queda más remedio que ser una especie de catalizador, de animador, ¿no? Como cogenerador de ese conocimiento. ¿Qué más cosas? Pues vamos a ver si, como yo conozco las obras completas del profesor que me acompaña aquí a la derecha, creo que vas a coincidir bastante en alguno de los elementos que ha puesto en danza Joaquín. Pero a ver si completamos o... Daría una respuesta fácil y una de una carta a los reyes. La fácil es... Me imagino que todos los que estamos aquí, la mayoría somos profesores de una materia. Me imagino que no hay muchos bibliotecarios de formación inicial, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno, puede haber gente muy variada, ¿no? Pero entiendo que la mayor parte de los bibliotecarios escolares son docentes, son maestros, ¿no? Que están en el aula y hacen otras actividades también, ¿no? Entonces, bueno, yo una de las divisas que me gustó más cuando estaba formándome para ser profesor y que me enseñó uno de mis mejores profesores, ¿no? Me decía, el docente no es el que trabaja con la lengua,
sino que trabaja con el alumno. Es el alumno el que trabaja con la lengua, ¿no? Yo me lo decía como profesor de lengua que soy, ¿no? Entonces, de algún modo yo creo que todo se reduce a eso, aplicado al bibliotecario escolar, ¿no? O sea, el bibliotecario escolar no trabaja con el documento, trabaja con el usuario del documento. Es el usuario el que trabaja con el documento, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante de las competencias que tiene que tener un bibliotecario escolar está relacionado con eso, ¿no? Con las capacidades para poder manejar esa situación en la que el usuario se engancha a los documentos, a los libros, a los textos, a lo que sea, y desarrolla prácticas formativas alrededor de eso, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades y esas competencias? Bien, pues en primer lugar hay todo un campo que podríamos denominar evaluación en un sentido muy amplio, que incluiría, por ejemplo, todo lo que es análisis de necesidades, análisis de intereses, que se puede realizar, es lo que primero me ha venido a la cabeza, ¿no? Con sofisticadas encuestas y estadísticas, pero también con entrevistas informales, con un pequeño diálogo con el chico en los momentos más imprevistos, ¿no? Esa ductilidad, esa capacidad de poder inferir qué es lo que le puede gustar a este chico, ¿no? Eso, que no sé muy bien cómo que se cataloga en una lista de carta a los reyes o de competencias, pero eso es fundamental. Del mismo modo que lo es tener claros los criterios de evaluación, de uso y éxito de una biblioteca escolar, no solo en términos de poder hacer una buena presentación o un buen informe con pasteles y PowerPoint, sino en sentido de saber, a ver, cómo evaluamos eso, ¿no? Evaluamos la asistencia a la biblioteca escolar, evaluamos lo que creo que en el mundo anglosajón se utiliza de persistencia, de continuidad en pisar y en utilizar la biblioteca. Evaluamos cosas como, por ejemplo, la diversidad de las lecturas, ¿no? Por ejemplo, una tesis muy bonita sobre formación de lectores de una profesora de la Autónoma de Barcelona, Mireia Manresa, que sigue durante 3 años un grupo de chicos que leen en el instituto y que pisan la biblioteca escolar y que trabajan en un ámbito, está medio camino entre la obligatoriedad y la optatividad, pues ella desarrolla varios criterios de evaluación para determinar qué personas, cuáles de los chicos son buenos lectores o no, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los criterios que utiliza es la diversidad de lecturas, la diversidad de ámbitos, ¿no? Entonces, tener formación en estos puntos, que pueden incluir pues desde estadística hasta marketing o técnicas de recogida de información, me parece fundamental, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? También pienso que un bibliotecario escolar tiene que tener no tiene que ser un informático, no tiene que ser un documentalista per se, pero tiene que tener conocimientos de estos ámbitos, muy probablemente por encima del nivel de los usuarios, aunque no sea un experto, ¿no? Pero por lo menos tiene que ser líder entre ellos, ¿no? Sí. Vale, hemos cumplido prácticamente con la tarea que teníamos propuesta, acabando casi, estamos ya en el tiempo que teníamos como límite para que se pudiera hablar, pero yo antes quisiera daros la oportunidad de decirnos cómo imagináis una biblioteca escolar en el futuro. Y el futuro no es dentro de un siglo, el futuro vamos a decir que es dentro de 10 años, Joaquín. ¿Cómo te imaginas eso? Y perdonadme por haceros estas preguntas no, está muy bien. Delicadas. Sí. No, pero si estamos todo el rato, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos defendiendo, ¿no? Si yo he empezado diciendo que las bibliotecas se encarnan espacialmente, los espacios lo que hacen es encarnar una lógica determinada, ¿no? Cualquiera. La arquitectura de las dictaduras pues, refleja claramente la magnificencia que eso se les supone, y las bibliotecas escolares, pues cuando están tan compartimentadas, y lo que hacen es favorecer un tipo de trabajo determinado que es aislado, individual y en silencio, lo que están reproduciendo es una manera de entender cómo debemos aprender, ¿no? Bueno, pues ese espacio no se puede seguir manteniendo, al menos solo de esa manera. Si bien es cierto que tiene que seguir habiendo un espacio que esté dedicado a la reflexión en silencio, que sigue siendo un elemento fundamental de nuestra condición humana. Pero probablemente tuve la oportunidad de estar en Barcelona hace, creo que 1 año y pico, en donde las bibliotecas de Barcelona celebraban su 10º aniversario, y a mí me tocó en tu posición de relator, en donde
venían grandes bibliotecarios de toda Europa y de Estados Unidos. Y a mí me tocó, afortunadamente, participar con los holandeses y con los noruegos y los daneses, claro, que viven en una realidad totalmente alternativa casi a la nuestra, ¿no? Sobre todo los bibliotecarios holandeses, donde estaban empezando a crear espacios totalmente transmedia, en donde las bibliotecas ya no estaban ni siquiera compartimentadas físicamente de la misma manera, sino que estaban físicamente, espacialmente, concebidas para ser dinámicas, utilizadas de una manera muy diferente y poniendo a disposición de los usuarios todos los medios que necesitaban para generar, co-crear ese conocimiento, entre los cuales obviamente estaban los libros, pero no solo los libros. Es más, nos confesó que llegado a cierto momento de paroxismo este bibliotecario holandés, que era el director de todas las bibliotecas holandesas, en la gran biblioteca que habían construido no sé dónde, cerca de Ámsterdam, se les había olvidado casi el espacio para los libros, ¿no? Y tuvieron que echar un poco para atrás porque no habían respetado algún espacio de salas, digamos, de trabajo individualizado, que siguen siendo estrictamente necesarias, ¿no? O sea, esa disposición en que nos ponen los libros de recogimiento y reflexión y aislamiento sigue siendo estrictamente necesaria, pero al lado de eso lo que habían creado eran espacios dinámicos donde todos los mecanismos de acceso a la información que podamos imaginarnos estaban a disposición de los usuarios para que pudieran crear grupos, contextos, espacios de trabajo que accedían a esa información que ya no estaba ni siquiera físicamente en la propia biblioteca, que habían creado ese espacio virtualizado, ¿no? Donde diversos ecosistemas de información especializados estaban interconectados, claro, en esa red de bibliotecas virtualizada, con todos esos recursos especializados pero interconectados, y ofrecían ese acceso a los usuarios. Bueno, algo parecido a eso. Sí, me estás haciendo pensar en la Fundación GSR. Está a punto de acabar un centro nuevo en Madrid que se llama Casa del Lector. Cuando en el año 2004 un responsable de las bibliotecas públicas de una comunidad autónoma me preguntaba qué iba a ser eso, ¿no? Un espacio de 8.000 metros dedicados al lector, a la lectura. Yo hacía un dibujo parecido al que tú estás haciendo, en el sentido de que entonces, en 2004, yo decía que si a un arquitecto se le encarga un proyecto para una biblioteca pública, normalmente lo que hace es dedicar el 85% de lo que ellos llaman programa, o sea, el uso de metros cuadrados, se lo dedica a almacenamiento de libros y a puestos individuales de lectura, como estás comentando. Y yo decía entonces que me parecía que en el futuro esto era dudoso que tuviera, en el futuro cercano, tanto sentido, pues porque, bueno, barruntábamos la incorporación del libro y, por lo tanto, de la lectura, que es lo importante, a lo digital. Y bueno, pasaron los años y hace unos meses volví a encontrarme con este responsable político y me dijo: no sabes, Luis, cuánto me acuerdo de aquello que me dijiste hace un montón de tiempo, cada vez que tengo que firmar los expedientes de inversión de estas enormes catedrales que hacemos para almacenar libros y que, digamos, son actuaciones que duran 6, 7 años, ¿no? Con esto lo que quiero decir, Daniel, es que cuando hablamos de dentro de 10 años, y digo el futuro dentro de 10 años, pues tampoco estoy exagerando, ¿no? Porque la cosa va más o menos así, ¿no te parece? Bueno, esta es la pregunta más difícil para mí, o la que me ha costado más. Por un momento me he imaginado con una peluca y unas gafas tipo rapper, diciendo, el futuro dentro de 10 años. Pero luego, pues, como que me ha salido la vena más científica y digo, bueno, ¿qué hacen los científicos cuando tienen que hablar del futuro? Pues mirar al pasado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo eran las cosas 10 años atrás, en el 2001, y cómo eran en el 1991, ¿no? Y bueno, yo no lo sé cómo eran en términos de bibliotecas escolares. Vosotros podéis hacer este ejercicio, ¿no? De pensar cómo eran o no eran las bibliotecas escolares en el 91, en el 2001, en el 2011, y a partir de aquí intentar trazar la proyección de cómo va la curva, ¿no? De hacia dónde va, ¿no? En mi caso lo que descubrí es que mi vida y mi relación con la información había cambiado mucho más entre el 91 y el 2001 que entre el 2001 y el 2011. O sea que había habido un subidón allí y que sigue estando muy arriba, ¿eh? El cambio, la evolución, pero quizá no tanto en este último periodo, ¿no? Dicho esto, realmente no sé qué más decir. Lo que puedo decir es cómo me gustaría que fueran las cosas dentro de 10 años. Pues,
Yes, y lo que me gustaría es que, en principio, muchas otras tareas que hoy están, o actividades o profesionales que están trabajando en un centro educativo y que hacen cosas que no visualizamos como relacionadas con la biblioteca escolar, pues que descubrieran mágicamente que forman parte de la biblioteca escolar. Por ejemplo, toda la actividad en línea, la web del centro, la gestión de Moodle, la gestión de todas las plataformas de aprendizaje, todo eso, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la gestión de la información tras la muerte del libro de texto. O sea, no hemos hablado de esto, ¿no? Pero yo creo que el libro de texto no existe en la época de Internet. Yo no defiendo ninguna editorial, ¿no? O sea, con Internet, con tantos recursos, lo que necesitamos quizá es... me sale en catalán, un pal de paller, diríamos, ¿no? Una columna vertebral, necesitamos una guía, alguien que nos ordene, ¿no? Pero ¿realmente tiene sentido leer solo un periódico cuando estás conectado a Internet y los puedes leer todos? Y puedes contrastar la lectura. ¿Realmente tiene sentido seguir con un libro de texto único, exclusivo, de una sola editorial, de una sola voz, ¿no? La gestión de toda esta diversidad también puede formar parte de la biblioteca escolar, ¿no? O sea, me gustaría que realmente habláramos de un centro de recursos, de aprendizaje formal y no formal, que gestiona todo lo que está relacionado con la información y la práctica de la información en la pequeña comunidad que es la escuela. Estupendo. Pues aquí hemos acabado. Muchísimas gracias por la atención de todo el mundo y tenemos unos 20 minutos para cualquier tipo de pregunta que se quiera dirigir a la mesa o bien cualquier comentario. Hola, gracias. Yo quería que nos comentarais si tenéis alguna experiencia con el software libre, sobre todo, bueno, habéis hablado de la brecha digital y yo mencionaría también la brecha presupuestaria de las administraciones, que, bueno, también aprovecho para decir que... Ay, estoy un poco nerviosa. No te pongas nerviosa. Es una thinking party, ¿eh? Estamos en fiesta, bueno. así que desenvuélvete naturalmente, ¿no? Que se está hablando mucho de las nuevas tecnologías y está muy bien, pero claro, es muy difícil que la administración, bueno, que no se convierta esto de las nuevas tecnologías en otra excusa más junto con el bilingüismo, sí, para externalizar servicios, sí, y seguir este camino de privatización en la educación. Entonces, bueno... Nosotros, permíteme que te responda porque la experiencia es directísima, ¿no? Nosotros llevamos, en lo que estoy trabajando en los últimos 3 años, todo es software libre. Absolutamente todo es software libre. Es más, gran parte de mi discurso en los últimos años, aunque parezca reaccionario, es en contra de los modelos de integración vertical y software propietario de la mayoría de las empresas, incluido Google, Apple, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo, aun cuando son grandes puertas de acceso a la información, no dejan de ser además negocios de integración vertical perfectos que nos convierten de alguna manera en rehenes y nos hacen, vendiéndonos, claro, algo que no es estrictamente bueno para nosotros mismos, pues por la enorme cantidad de cosas que nos ofrecen, acabamos cayendo en la tentación de utilizarlo. Sin embargo, el software libre es una alternativa absolutamente viable y perfecta, lo que no te excluye que pagues por las cosas, ¿eh? El software libre es una aplicación y una herramienta que tú puedes adaptar a tus necesidades, pero también necesitas gente capaz de hacerlo. Es decir, eso no excluye determinadas inversiones en el desarrollo y manejo de esas aplicaciones, pero nosotros, por ejemplo, el repositorio que te acabo de comentar, donde hay, insisto, decenas de miles, no te estoy hablando de unos poquitos, decenas de miles de documentos transmedia, es todo software libre, está construido todo eso. Nuestra biblioteca es software libre completamente. Nuestra propia biblioteca de documentos es software libre, absolutamente todo se puede hacer, es viable, totalmente viable. Y las herramientas de trabajo compartido y colaborativo es todo wiki, software libre, absolutamente todo. Proyectos que tus alumnos puedan desarrollar en bibliotecas para generar conocimiento compartido en torno a cualquier realidad, hoy en día se hace con un Wikimedia que no cuesta nada.
cuesta saber instalarlo. Pero nada más que eso. Que se llamaba Savia, ¿no? Bueno, eso es el nombre que le hemos dado a un repositorio digital que está fundamentado. Yo te doy después mi correo electrónico y te digo toda la tecnología que hay por debajo, que es un poco prolija, pero todo es software libre. Todo está basado, ya te digo, en cosas que puedes encontrar en la web, descargar e instalar. Eso sí, las adaptaciones, el mantenimiento, a veces requieren, obviamente, de una atención profesionalizada, claro, porque no todo corre gratuitamente. Pero, desde luego, no te convierten en rehén de nada, para empezar, y no tienes que realizar las enormes inversiones en software propietario que cambia de versión y tienes que volver a reinvertir con el paso del tiempo. Sí, el software libre no es completamente libre en el sentido de que te exige siempre tener un apoyo profesional e incluso a veces de alguna manera más exigente que en otros casos, ¿no? Lo que sí es cierto, como decía Javier esta mañana, algunas de estas cosas a las que aludía Joaquín, como Google, como Apple, todo este tipo de apuestas, ahora mismo yo visualizo esto del libro digital como una guerra de los 30 años, un terreno, un campo de batalla en el cual en Bohemia están luchando unos contra otros y luego los suecos con los polacos y luego los franceses con los españoles. Hay distintos modelos en Liza. Y lo que es fundamental es entender, tener cautelas, entender primero, lo acabas de decir tú, que el docente y el bibliotecario escolar tiene que ser el auténtico líder frente a de la mano de los alumnos, un líder tecnológico. Nosotros siempre hemos pensado que antes de desembarcar con pizarras digitales o con ordenadores, los docentes tienen que saber cómo y sobre todo para qué se utiliza esto en la dinámica didáctica y ser expertos en este sentido, como decía Kasain. Y luego, digo, Google, todo este tipo de cosas que son maravillosas, que tienen el premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, al mismo tiempo son como el dios Jano de los romanos, con dos caras, y cada vez estamos viendo más la cara oscura, ¿no? de estas cosas, porque imponen unas reglas que vamos aceptando poquito a poco, ¿no? Lo decía uno de los personajes del Señor de los Anillos, hablando de Mordor y todo esto, que primero dijisteis esto, retrocedimos, y luego esto, retrocedimos, luego esto, retrocedimos. Bien, pues al final, con ingenuidad y sobre todo los más jóvenes, que es un poco de lo que estamos hablando en este rato, estamos tomando decisiones que atacan nuestra identidad digital y que atacan también la viabilidad económica de una biblioteca pública o de un centro educativo. Es decir, ahora mismo las reglas del juego para acceder a los contenidos literarios, por ejemplo, de una biblioteca pública norteamericana, es muy complicado porque el coste de Overdrive, de todo este tipo de plataformas y licencias es impresionante. Entonces, bueno, creo que una posible solución estaría en la generación de plataformas en las cuales se negociara por un conjunto de administraciones públicas o de autoridades educativas para conseguir unas buenas condiciones. Es una cuestión también de masa crítica, ¿no? Se me ocurre una metáfora que es aplicable a esta cuestión del soft libre o de los programas libres, pero que también es aplicable a otros ámbitos y que puede iluminar un poco la tarea, a mi modo de ver, de un bibliotecario escolar, que es una metáfora que viene de un tipo muy especializado de traducción. Yo trabajo en una facultad de traducción e interpretación y he aprendido mucho en estos últimos años de mis colegas que se dedican a la traducción, ¿no? Entonces hay un tipo muy particular de traducción especializada de tecnología que se llama localización. Es una cosa que hacen muy pocas personas y que consiste, por ejemplo, en que cuando IBM o una gran multinacional saca un producto en inglés, ellos se encargan de traducirlo, adaptarlo a cada cultura. No es solo una cuestión lingüística, porque hay cuestiones culturales detrás, ¿no? O sea, localizar un producto en el ámbito hispano requiere hacer varios productos para Argentina, México, España, Colombia, que son los grandes mercados, porque somos muy diferentes culturalmente y también lingüísticamente, aunque utilizamos un mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con el soft libre parte del problema, aparte de los costes que también tiene de mantenimiento, es de localización. O sea, se trata de tomar lo que hay, que se ha creado allí para todos, pero claro, nosotros somos particulares, ¿no?
Y luego también, cuando hablamos de la biblioteca después de Internet, yo creo que también la tarea que tiene que hacer el bibliotecario es el de localizar las cosas. Y un ejemplo fantástico de eso es Wikipedia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que entender que no podemos leer Wikipedia diciendo vamos a buscar la verdad a Wikipedia. No, es que no existe la verdad. Lo que hay que hacer es ir a Wikipedia y buscar las cosas del siguiente modo. Por ejemplo, corrida de toros. En catalán, en español, en inglés y en gallego. ¿Cómo se explica corrida de toros en estos 4 idiomas? Y en francés y en portugués. Y descubres que se explica de manera distinta. Porque en cada lugar se entiende de manera distinta. ¿Dónde está la verdad? La verdad es todo. La verdad está situada. Tiene unos productores y unos lectores, ¿no? Entonces, el bibliotecario escolar es el que tiene que de algún modo localizar todo eso, darle sentido al chico en su escuela. ¿Hay alguna intervención más? Ahí en el centro. Hola, buenos días. Me llamo Aurora, vengo de Murcia. Me gustaría que la mesa opinara sobre los currículum escolares. ¿Van paralelos, detrás, delante de todas estas innovaciones, de este conocimiento en movimiento en el que estamos inmersos? Bueno, hay un artículo maravilloso de Emilia Ferreiro que está libre en la red y que es una ponencia que hizo en un congreso de bibliotecarios en Argentina hace no muchos años, que hace un repaso a cómo la escuela ha reaccionado ante las sucesivas aportaciones tecnológicas que se han ido sucediendo desde la invención de la pizarra, el bolígrafo, la virome, ¿no?, que dirían en Argentina, porque el congreso está ubicado en Argentina, pues en Argentina, ¿no? Luego la máquina de escribir, el retroproyector, y luego acaba proyectando lo que puede ocurrir con el ordenador, ¿no? Y realmente el artículo es muy iluminador, pero muy triste, porque nos muestra a los maestros como personas muy adheridas al pasado y con una actitud más bien reticente a la novedad, ¿no? O sea, con esta ansiedad que mencionaba Javier Zelaya al principio de su intervención, que podemos sentir cuando vemos toda esta vorágine de cambios que se avecina, ¿no? Esa actitud de pensar, dices, qué mala suerte que tengo, ¿no? Yo que empecé leyendo libros, que me gustaba tocar los libros o leer los libros nuevos que salían de la imprenta, que me hice maestro y bibliotecario porque quería contagiar esta pasión a mis chicos. Ahora que soy bibliotecaria me lo cambian todo, me ponen una pantalla, todo está en internet y tengo que subirlo todo a Moodle. ¡Qué horror! ¡Qué depresión! ¡Qué fatal!, ¿no? Entonces, claro, no. O sea, si lo vemos así, mal, ¿no? Mejor verlo de otro modo, como también se decía esta mañana, ¿no? Qué suerte que tenemos, que somos los únicos que podemos asistir viva voz a la revolución digital y que conoceremos el mundo antes de Internet y después de Internet. Pocas personas lo van a poder decir, ¿no? O sea, en este sentido, y regreso a la pregunta que se ha formulado, ¿no? O sea, yo creo que los currículums es como el derecho, ¿no?, que se basa en la jurisprudencia, en la tradición y en el pasado, y que van avanzando poco a poco, ¿no? Pero hay una dimensión que es la adaptación, que es la contextualización, que es el segundo, el tercer nivel de especificación de los currículums, que yo creo que es donde los docentes podemos actuar, ¿no?, y podemos de algún modo cambiar las cosas y adaptarlas, ¿no? O sea, yo más bien lo que me gustaría es pensar que los docentes y los bibliotecarios tenemos todo el coraje necesario para poder adaptar o incluso corregir en los pequeños puntos cuando el currículum se desvía de lo que nos interesa, teniendo muy claro que lo que estamos buscando es una educación democrática del chico, una educación científica y una educación para el mañana. Este es el punto de llegada. Sí. Le agradezco la pregunta porque en realidad me sirve para regresar al inicio, creo yo, de lo que estábamos discutiendo. Yo no sé si he sido capaz de transmitir con suficiente claridad cuál era mi propuesta inicial. Y es que precisamente un currículum no es nada inamovible, eterno e incuestionable. Un currículum lo que refleja tal cual
ahora mismo transcurre en nuestras aulas es una presuposición basada en que el conocimiento es algo que se puede compartimentar, que se puede yuxtaponer, que se puede transmitir de una sola vez y para todos y que se debe reproducir. Y esas suposiciones son las con las que trabajamos de manera incuestionada, pero la red se empeña en demostrarnos que las cosas no son necesariamente así y que probablemente debemos transformar todos nuestros ámbitos escolares en el sentido contrario. ¿Nuestros currículos están preparados y nuestras instituciones? No, en absoluto, de ninguna de las formas. Y yo me atrevo a terminar casi mi intervención recomendando una lectura. Normalmente aludimos a anglosajones y, sin embargo, hay un español que a mí me parece muy clarividente en esto, que es Ferran Ruiz Tarragó, un profesor catalán, que tiene un libro que se llama La nueva educación, que ganó en el 2007-2008 un premio también internacional precisamente por esto. La nueva educación se llama, tal cual, en el que él alude a 4 realidades que se deben transformar de manera simultánea. Una, a los currículums, es el primer punto del que habla, precisamente, es efectivamente, nuestros currículums deben variar. Si queremos enseñar el perspectivismo de las opiniones, como hablaba Daniel antes, qué mejor que contrastar muy diversas fuentes que hablan de un mismo tema y enfrentarlas y discutirlas en un aula. ¿A alguien se le ocurre mejor manera? A mí no. Incluso después, una vez que se ha llegado a un consenso, a través de Wikimedia en la biblioteca escolar, subir esa entrada. A mí no se me ocurre mejor manera de hacerlo y pocos seguramente lo hagan. Y todo eso convertido en algo transversal, integrado en el currículum. Eso nos obliga, dice Ferran Ruiz Tarragó, a cambiar una segunda cosa, que es el rol de los profesores y los alumnos. Efectivamente. Ahí el profesor no está impartiendo una doctrina, está sirviendo de mediador, de catalizador de una discusión. Sabe mucho más que sus alumnos, obviamente. Sabe a qué fuentes acudir, sabe cómo filtrarlas, sabe contrastarlas, sabe ayudarles a hacerlo. Claro, de eso se trata. La tercera cuestión es que los espacios varían. Las aulas ya no están dispuestas de manera que hay una tribuna, una pantalla a través de la que se imparte un solo mensaje y las bancas están puestas de manera sucesiva y para que los alumnos reciban eso. No, están dispuestas de manera que permita la interactividad entre todos. Los espacios varían y, por supuesto, y la cuarta es que todo esto está soportado sobre plataformas digitales, que son mucho más que una herramienta. Por tanto, nuestros currículums, la respuesta es, los currículums no están hechos ahora mismo para eso, pero eso no significa que no podamos cambiarlos. Ni siquiera en la segunda o tercera derivada, no, yo quisiera ir más allá. Bien, yo creo que ya estamos en el tiempo límite. Seguro que Daniel Casain y Joaquín Rodríguez estarán encantados en charlar con todo el mundo por aquí por los pasillos a lo largo de estos días, porque los dos os queráis, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todo el mundo por la atención.